Si la vacuna funciona y somos capaces, en Europa sobre todo, de tener una producción suficiente para llegar a esa vacunación de una forma intensa y de una forma masiva a la ciudadanía, conseguiremos pues de alguna forma también dar certidumbre a la economía. Y hay indicadores, por ejemplo, Alemania, que estaba diciendo que precisamente pues observa confianza y que va a aumentar su economía, que va a mejorar sus exportaciones. Si Alemania tira del carro europeo en economía, Euskadi desde luego va a estar ahí. Conocemos única y exclusivamente lo que dijo el presidente en sede parlamentaria y las declaraciones de ayer de la ministra Calviño. Eso es nada. Por tanto, lo que exigiríamos sería esa transparencia y de verdad, si se van a poner a disposición 11.000 millones, pues que sepamos para qué sectores, en qué condiciones, si son ayudas reintegrables, si son préstamos, si son subvenciones, bueno, todo ese tipo de aspectos que desde luego son casi lo más importante. Nuestras empresas requieren exactamente igual que el hidrógeno, atacar los problemas que tienen en este momento, que pueden ser de financiación, de liquidez, y se ha presentado esa ayuda, esa ampliación que ya habíamos puesto en marcha el año pasado con 500 millones adicionales, pero también abordar proyectos de investigación, abordar proyectos de nuevas inversiones, abordar proyectos de nueva maquinaria, para lo cual también hemos puesto pues otra playa de ayudas, que son 68 programas por más de 430 millones de euros, dedicados no exclusivamente, pero sobre todo a las pymes del territorio. Por tanto, son casi 1.000 millones de euros a disposición de las pymes de nuestro territorio para abordar los problemas presentes y, desde luego, prepararse para ese futuro.